Amigas y amigos de Construyendo Comunidad, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario en que nos hagan el favor de ver esta transmisión. Hoy estamos a 25 de diciembre de este 2023 y queremos desearles una feliz Navidad a todas y todos ustedes, que se la hayan pasado excelentemente bien en la cena y que hoy que están cargando pilas, pues también estén en compañía de sus seres queridos, de la familia. Como todos los lunes, están con nosotros la doctora Edith Cinto. Doctora, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muy bien, gracias y deseándoles pues que pasen unas muy buenas fiestas decembrinas. Gracias, doctora, igualmente. También está con nosotros el maestro Fidencio Romero. Profesor, ¿cómo está usted? Muy bien, licenciado Cuellar, doctora Cinto, buenas tardes. Felicitaciones a todos. Gracias, maestro. Pues muchos compañeros y compañeras quedaron interesados con la presentación de la semana pasada, maestro Fidencio, en torno a la prueba PISA. Y hoy, pues, nos hizo usted el favor de mandarnos un agregado más a la explicación de la prueba PISA de la semana pasada. Adelante, maestro. Después de que intervenga usted, viene la ronda de preguntas como siempre. Sí, gracias. Sí, la semana pasada abordamos el resultado de PISA y es un resultado que da para comentar mucho. Nos faltaron algunos aspectos que mencionar, por eso es que esta sería como la segunda parte. Y luego comparamos los indicadores de PISA con otros indicadores mundiales. Eh, Recapitulando, PISA es el programa para la evaluación internacional de los estudiantes. Se aplica a estudiantes que básicamente terminaron su educación básica, valga la redundancia, tienen 15 años y se les considera cómo andan en matemáticas, lectura y ciencias, y a partir de eso, cuál es su conocimiento, cuál es su pensamiento, cómo se comunican con los demás y cómo pueden usar eso que han aprendido. Es sobre conocimientos y habilidades, es decir, lo que aprenden en la educación formal, la escolar, y la educación informal, en la sociedad. ¿Cómo está cada país? Decíamos que esa evaluación es el año pasado, 2022, que debió haberse aplicado en 2021, se aplicó a 81 países. De Ujú. OCDE solo son 38 países, pero hay países que sin ser de OCDE piden aplicársela o se les invita. Total que son 81 países los evaluados, y de estos 81, México quedó en el lugar 51. Comparado México con Latinoamérica, que es nuestro ámbito de relación, solo dos países de América Latina están arriba de México, que son Ujú. Chile y Uruguay. México está sobre los demás resultados del resto de países. Y entonces el resultado de México es el que corresponde al nivel de desarrollo del país. No se puede pedir más ni menos porque eso es lo que le toca. Es importante mencionar que en esta ocasión, de los 10 primeros lugares, 6 fueron de Asia: Singapur, Macao, no sé si estén ahí, nos esperamos tantito, Singapur, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Macao y Hong Kong. 6 de esos primeros 10 son de Asia, pero a los estudiantes les hacen, aparte de la evaluación, un cuestionario de contexto para saber cuáles son las condiciones en que estudian y qué es lo que tienen a su favor y en contra. De acuerdo a ese cuestionario de contexto, resulta que los alumnos que están mejor académicamente tienen otro tipo de carencias, por decirlo. Son, por ejemplo, tienen más exigencia académica porque la estructura educativa de su país se los exige,
pero para dar esos resultados, los estudiantes de esos países tienen más estrés, tienen más ansiedad y más depresión. Para alcanzar esos resultados tienen que tener maestros particulares que pagan sus papás y sus papás tienen que trabajar más para que sus hijos tengan una educación de más calidad. Entonces hay una relación entre un alto resultado y el estado de salud y el estado emocional de los alumnos. Por ejemplo, Singapur, que sacó el primer lugar. En Singapur son 5.8 millones de habitantes. Es un país joven, apenas alcanzó su independencia en 1965 y los docentes ahí están bien pagados y bien preparados y les exigen mínimo al año 100 horas de actualización. Comparado con México, México tiene más de 200 años de historia independiente, somos más de 100 millones de habitantes, no estamos tan bien pagados y preparados, y en México hay actualización para docentes, pero no se exige, no es obligatoria, estudian, se preparan, se actualizan los que quieren y los que no quieren no. En Singapur el gobierno es autoritario y limita las libertades. El sistema educativo es exitoso, pero hace niños infelices. Por buscar esa excelencia escolar, repito, hay un efecto secundario que es el estrés, que es la depresión o que es la ansiedad. Eso dicen los resultados de PISA también. Eso desde luego no se menciona porque como que empaña un poco esos resultados, pero esa es la realidad. Entonces, este resultado es relativo en relación al contexto de cada país y a las condiciones de los alumnos, a sus necesidades, a los recursos con los que tienen. Para comparar este resultado de PISA, vamos a continuar, vamos a mencionar otro tipo de resultados mundiales y cómo está organizado el mundo en este diciembre de 2023. Vamos a mencionar 5 organizaciones. La FIFA es la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Ahí están afiliados 211 federaciones. ¿Se congeló o me congeló? Eh, está integrado por 101 países. La OPED, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, empezaron siendo 7 países en 1960 y se han agregado algunos otros, pero es una organización pequeña. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ya vimos que son 38 países. Es decir, el mundo se agrupa a partir de sus intereses, sus necesidades, sus condiciones y crean organismos internacionales, regionales, pues para cuidar su interés. Vamos a revisar, por ejemplo, que el Comité Olímpico Internacional es el que se encarga de organizar las Olimpiadas. El año que entra, la Olimpiada va a ser en París, 2024, y este organismo controla todo el deporte amateur en el mundo, 101 países. Luego, otro organismo más adelante, que es la OPED, que ya vimos que aquí se reunieron los países exportadores de petróleo en agosto de 1960. Su interés, desde luego, era también apoyarse y ellos decidir el precio del petróleo. Y en eso están. Tienen asociados, tienen otras relaciones, pero su propósito es cuidar su riqueza, que es el petróleo. Esa es la OPED. La Ahí está más información sobre OPED, a qué se refiere. Hay otro organismo simbólico mundial que es la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas
empezó en 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial. Se inició con 51 países y actualmente son 193 países que forman la ONU. El propósito de la ONU, desde luego, es con fines positivos. Todos los países tienen compromisos. Hay una Carta de Derechos Humanos, de Derechos Universales, que todos cumplen en mayor o menor medida. Hay un Consejo de Seguridad, si avanzamos. Los países más fuertes, más poderosos, integran su Consejo de Seguridad y ellos deciden el rumbo del mundo, detienen guerras o no las detienen, depende de cómo les convenga. Los países más poderosos tienen la facultad de las decisiones de los demás si no les parecen. Acaban de darse en la ONU dos votaciones. Una condenando el embargo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba. Solo todos los países votaron a favor de que Estados Unidos retire el embargo y solo dos países votaron a favor, Estados Unidos e Israel. Ahí se ve cuál es la diferencia. Otra votación reciente fue sobre que se detuviera el alto al fuego en Gaza. Hay una guerra israelí-Gaza con Hamas y todos los países votaron en contra de que se suspendiera el fuego y solo Estados Unidos e Israel votaron a favor y hubo 10 abstenciones. El mundo está así, los más fuertes son los que dominan y los más débiles, pues por mucho que sean la mayoría, es poco lo que pueden hacer. Aquí repetimos los países de la OCDE. La OCDE se forma en 1961. Empezaron siendo 14 países y de ahí para acá, de 1961, estos países se han incrementado. Cada año van solicitando su ingreso. En este momento, por ejemplo, hay países que quieren ingresar, pero no les han dado la luz verde. Hay 6 países que están esperando ingresar. Y aquí está el listado de todos los países y el año en que ingresaron a OCDE. El último que ingresó fue Costa Rica en 2021. 11 empezaron en 1961. México ingresó en 1994. Hay que cubrir ciertos requisitos, hay que cubrir ciertos estándares que fijan los que ya están adentro. Desde luego, como decía, es un país, es un club de ricos. Bueno, y aquí vamos a poner esta tabla de las 20 economías más fuertes del mundo, las más grandes. El país más rico, 1, Estados Unidos; 2, China; 3, Alemania; 4, Japón; 5, la India; 6, Reino Unido; 7, Francia; 8, Italia; 9, Brasil; 10, Canadá; 11, Rusia; y México aparece en el lugar número 12. Esto de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que regula la economía del mundo. En el número 13 está Corea del Sur, 14 Australia, 15 España, 16 Indonesia, 17 Turquía, 18 Países Bajos, 19 Arabia Saudita y 20 Suiza. Aquí hay dos comentarios. Desde 1960, de acuerdo a lo que es el Producto Interno Bruto, que tiene que ver con lo que cada país tiene en infraestructura, en materias primas, cómo está su consumo de bienes y servicios, sus inversiones, sus importaciones, es decir, su riqueza. Desde 1960 el país más rico ha sido Estados Unidos. En 1960, China era la cuarta economía del mundo y de ahí para acá China ya está en segundo lugar y la previsión es que en los próximos años supere a Estados Unidos. Estos son los países más ricos. De acuerdo al resultado de educación, tendría que haber quedado así, pero ya vimos que no hay una relación directa entre riqueza y aprovechamiento. Luego, la siguiente tabla tiene que ver con los 10 países más endeudados, de acuerdo a su Producto Interno Bruto. Es decir, de acuerdo a la riqueza que cada país tiene, considerando lo que mencionamos,
Japón es el país más endeudado del mundo. Su deuda es 258% más que su Producto Interno Bruto. Es decir, es un país rico, pero su deuda es mucho más grande que su riqueza. El segundo país más endeudado es Grecia. Su deuda va arriba del 160% de su riqueza interna. Sudán es el tercero, 151%. Eritrea, Sudán y Eritrea son países africanos, el 146%. Italia debe el 140% de su Producto Interno Bruto. Singapur el 134%. Bután, no alcanzo a verlo, 129. 129. ¿Quieres decir los otros cuatro, por favor? Bahrein, 124. Laos, 123. Y Estados Unidos aparece sin porcentaje. Ajá. Estados Unidos está en el lugar número 10 en deuda externa, en país más endeudado. Y ya vimos que en otra gráfica aparece como el país más rico del mundo. Como es el más rico, bueno, todo el mundo le presta y lo que está haciendo Estados Unidos es que se está endeudando más de lo que puede hacerlo. La mayor parte de su riqueza se la debe a China y entonces ahí hay pues un desfase entre riqueza y deuda, pero Japón, por ejemplo, que vemos arriba, que de acuerdo a la tabla de riqueza aparece en el lugar número 4, también es el país más endeudado del mundo. Es como en una calle, en una vecindad, alguien que cree que puede endeudarse lo hace y él no tiene la culpa, sino los que le prestan, que luego ya no les quieren pagar. Pues así pasa con los países. Entonces, países ricos, países endeudados, y más abajo vamos a ver países más poblados. Tampoco hay una relación entre población y deuda. Aquí está pues un concentrado de cómo están los países más endeudados del mundo, de acuerdo a su lugar. Si bajamos tantito, bueno, aquí está la población. Durante mucho tiempo, China fue el país más poblado del mundo. Pues resulta que la India ya le sobrepasó. India anda sobre los 1.428 millones de habitantes. China se quedó con 1.425. Esto quizá porque China durante mucho tiempo tuvo la política de un hijo nada más. Es decir, los chinos, como ya eran muchos, solo podían tener un hijo. Y entonces ahora ha resultado con que ya no es el país más poblado. Estados Unidos tiene arriba de 339,000 habitantes, Indonesia 277,000, No, Pakistán 240,000, 200. A ver, sería 339 millones. sí, 339 millones, disculpe. Indonesia 277 millones, Pakistán 240 millones, Nigeria 223 millones, Brasil 216 millones, Bangladesh 172 millones, Rusia 144 millones y México aparece en el lugar 10 en población con 128 millones, arriba de 128 millones. Si vemos cuestión de riqueza y deuda y resultados educativos, igual no hay una relación con esto. Aquí aparecen los más poblados del 11 al 20. Etiopía 126 millones, Japón arriba de 123 millones, Filipinas 117 millones, Egipto más de 112 millones, la República Democrática del Congo 102 millones, Vietnam arriba de 98 millones, Irán 89 millones, Turquía 85 millones, Alemania 83 millones y Tailandia 71 millones. Los países más poblados del mundo. Perdón, maestro, ¿podríamos regresar a la anterior ¿Sí? lámina? Ah, ya, ya. Es que me quedé con la duda de cómo andábamos nosotros. Ya, gracias. Somos Sí, el somos 10º más poblado. los 10º más poblados. Gracias. Ahora, ya vimos que el resultado de los alumnos
El tener altos resultados académicos no implica que sean más felices. Quiere decir que tienen más presión, más exigencias, pero no son más felices. Ahora vamos a ver cómo está la relación de países de acuerdo al Informe Mundial de la Felicidad, que clasifica la felicidad mundial en más de 100 países de todo el mundo. Según los expertos, Finlandia parece sobresalir aquí debido a la capacidad del sistema de bienestar finlandés para ayudar a sus ciudadanos a sentirse atendidos. Cosas como los beneficios de desempleo relativamente generosos y la atención médica casi gratuita ayudan a mitigar las fuentes de infelicidad, asegurando que haya menos personas en Finlandia que estén muy insatisfechas con sus vidas. Si una persona tiene cubiertas ciertas necesidades de salud, de vivienda, de educación, entonces ya puede sentirse feliz porque no tiene carencias. Lo mismo los servicios, el transporte, la luz, el agua, que no todos los países las tienen en las mismas condiciones, eso da bienestar y da felicidad. Entonces, de acuerdo a los indicadores que maneja este estudio, el país en donde hay la gente más rica es Finlandia, porque su seguridad social es muy avanzada y protege a la población, no le desampara, como en otros países donde pues sí, la gente apenas sobrevive. El segundo país es Dinamarca, el tercero Islandia, el cuarto aquí se coló Israel, el 5 son los Países Bajos, el 6 Suecia, el 7 Noruega, el 8 Suiza, el 9 Luxemburgo, el 10 Nueva Zelanda. Si vemos casi los primeros 10, pues son países del norte de Europa que tienen sistemas de seguridad social muy adelantados y cuya población está protegida. El número 11, siendo feliz, sería Austria, 12 Australia, 13 Canadá, 14 Irlanda, 15 Estados Unidos, que es el más rico, pero no es el más feliz. Aquí ya aparece hasta el número 15. Alemania también, que es de los primeros ricos, no es el más feliz. 16, Bélgica 17, República Checa 18, Reino Unido 19, Lituania 20, México aparece en este estudio en el lugar 36. Eso en cuanto a países felices. Aquí está en el planisferio cómo se ubica la felicidad en el mundo y también aparecen los países más infelices, es decir, los que tienen menos seguridad social, menos servicios sociales y asistenciales, menos beneficios o menos bienestar. Alcanzamos a ver ahí entonces que el número 1, no sé si lo alcanza a ver, yo no lo veo, licenciado. Afganistán. Afganistán. Los, más bien siempre Afganistán ha permanecido en ese lugar porque sufrió la invasión de Estados Unidos, luego sufrió la de Rusia, luego otra vez Estados Unidos. Actualmente es un país gobernado por los talibanes que limitan muchas libertades y es el país más pobre del mundo, aparte del más infeliz. El número 2 es Líbano. En Líbano hay una guerra. Número 3, Sierra Leona, que es un país de África. Número 4, no Zimbabue. lo veo. ¿Cuál? Zimbabue. Zimbabue. Número 5, la República Democrática del Congo. Número 6, Botswana. Botswana. Número 7, Malawi. Número 8, Comoras, que está también en África. Número 9, Tanzania. Y número 10, Zambia. La mayoría de esos países más pobres y más infelices, de acuerdo a esa valoración que hacen, son países de África. África fue colonizada y no ha logrado salir del atraso en el que le sumieron durante siglos los europeos y entonces aparece ahí con menos índices de bienestar. Y así como estos 5 ejemplos,
podríamos sacar infinidad de gráficas, de valoraciones, para ver cómo está el mundo y cómo estamos como país. Como país, pues somos únicos, México es un país único, no hay otro como México, cada país tiene sus características, tiene sus recursos, sus necesidades, sus condiciones y por lo tanto cada país es como es. Algunos son ricos, pero deben lo que tienen, otros son pobres, otros son felices, otros tienen recursos, otros no, y la raza humana pues hace lo que puede y quiere con lo que tiene. Esta sería pues solo una revisión de cómo estamos en este momento en el mundo. Gracias para comentarlo. Muy bien, maestro. Como siempre, muy completa. Aquí están las referencias, referencias de la ONU, del Comité Olímpico, del Foro Nuclear y de acnur.org. Creo que lo que usted nos ha compartido hoy, profesor, es cómo los números se tienen que ir combinando con distintas referencias. La semana pasada, la doctora Edith tuvo un invitado que nos explicaba sobre la importancia de la interpretación de los números. Y usted hoy nos dice, bueno, hay países que en nivel educativo pueden estar en tal porcentaje, pero en nivel de riqueza en tal, en nivel de pobreza, en nivel de felicidad o infelicidad, todo esto influye como desde la familia, ¿no? Cuando la familia hay estabilidad económica, pues generalmente hay estabilidad al interior de la familia y va prosperando colectivamente la familia, van creciendo sanos los hijos, van educándose normalmente, los padres tienen estabilidad laboral y todo genera un clima de felicidad. Pero cuando hay algún enfermo, hay algún desempleado o hay algún conflicto interno, pues en automático todo se desequilibra y los desequilibrios, si se aplica una evaluación en ese momento de desequilibrio, pues los resultados también no van a arrojar, no van a ser tan objetivos. Adelante, doctora. Gracias. Pues agradecida con el maestro Fidencio porque nos pone un poco el panorama más claro de qué significa esa famosa prueba y realmente con objetividad, qué nos demuestra, ¿no? Hay como un desfase ahí en esta tabla que nos presenta de donde viene los países más ricos, los de mejor desempeño, entre comillas, y luego el estatus de felicidad, ¿no? Con los criterios que usan para medirse. Sin embargo, pues no hay una correspondencia, es decir, no aquellos países que aparentemente son los más ricos ni tienen un mejor desempeño, tienen a la población más feliz con base en esa tabla, ¿no? Entonces, ahí es interesante, pues, revisar, o sea, entrarle como a un estudio de qué sucede, ¿no? Por un lado. Por otro lado, por ejemplo, también veíamos cómo, en el tema de, para medir la felicidad, mencionaba maestro y con base en su investigación, se desprende que esta tenía relación directa con el tema de la seguridad social, es decir, del gobierno, cómo le proporciona a su pueblo todas estas cualidades que contemplan la seguridad social, es decir, salud, vivienda, incluso hasta el tema de diversión, ¿no? Todo eso, todos los conceptos que engloba la seguridad social. Y Finlandia, que es el número uno, efectivamente, pues es interesante porque habría que ir a darse una vueltita, bueno, hacer una investigación para analizar su modelo de seguridad social, ¿no? Porque el que priva aquí en México, en algunos otros países de América Latina y de Europa incluso, pues es piramidal, ¿no? Entonces, en la medida en que se va disminuyendo la base de los que contribuyen a esta seguridad social, es como se va complejizando o dificultando y hasta agotando el modelo, ¿no? Entonces, muy interesante y habría que hacer ese análisis.
Desde su punto de vista, maestro Fidencio, y con base en este, pues muy bien trabajado análisis que usted realizó, ¿usted qué opina? ¿Cuál sería como el punto para alcanzar ciertos objetivos en términos de la prueba esta PISA? Como país nosotros, ¿usted qué sugeriría? Pues no es fácil dar una respuesta porque México tiene una idiosincrasia, tiene características culturales, sociales, y de querer ser más o tener mejores resultados, entonces se perderían a otras cosas. Por ejemplo, el mexicano es bullanguero, es fiestero, le gusta pues divertirse, no es muy disciplinado, por ejemplo, como los japoneses. El mexicano es desprendido, es generoso, es abierto, y hay países que no lo son así. Por ejemplo, los países de Europa del Norte, que son los más avanzados socialmente, son países pequeños. Su población es poca, tienen algunos recursos, pero, por ejemplo, los países del norte de Europa tienen poco sol. Algunos países tienen 4 meses al año sol, siempre tienen frío, y eso les ha condicionado pues para que sean más industriosos, más trabajadores, pues no tienen mucha forma de divertirse. En Ujú. cambio, un país tropical que está en el centro del mundo, bueno, el mismo calorcito hace que la gente sea más bullanguera, que Sí. sea menos disciplinada, y entonces tiene que ver con los recursos que tenga el país, tiene que ver con sus condiciones geográficas. Hay países que tienen riqueza en agua, en bosques, en selvas, su naturaleza es rica, y entonces países no se preocupan tanto. ¿Por qué? Porque pues tienen lo que requieren. Hay países en donde no tienen condiciones naturales favorables y entonces tienen que ser más industriosos, tienen que buscar la manera, porque tienen la necesidad de hacerlo, para, para obtener lo que quieran. Japón, por ejemplo, es un archipiélago, tiene muy poco espacio cultivable y eso les ha obligado a que por el lado de la tecnología avancen. Tecnológicamente están muy avanzados, pero tienen poco territorio, no tienen las tierras, por ejemplo, que tiene Brasil. Brasil tiene la selva del Amazonas. Es decir, cada país tiene sus propias características y no se puede ser igual que los demás, simplemente. En educación, pues sí, lo ideal sería estar en los primeros del mundo, pero no somos de los primeros países del mundo en lo demás. Por lo tanto, pues yo digo que no podemos ser tan exigentes porque si de por sí puede haber un desequilibrio ya, esto haría que fuera más. Repito el caso de los países más adelantados en PISA de el Asia. Sus niños no son felices según el estudio. La Sí. exigencia y la presión escolar para que sean buenos estudiantes les obliga a descuidar, por ejemplo, actividades extracurriculares, el deporte, a menos que se dediquen a eso nada más como entretenimiento, como pasión, no pueden hacerlo porque están dedicados a estudiar. Entonces, pues cada país hace lo que puede con lo que tiene y el mundo es muy diverso, es muy desigual. Hay quienes han avanzado más en algún sentido, en otro menos, pues porque simplemente las condiciones no se los permiten. Creo también que, como usted lo ha señalado, cada cabeza es un mundo. Hay gente que es feliz con lo mínimo y siempre su vida ha sido optimista, ve el mundo desde su territorio en forma muy distinta a como lo pueden ver otros que pueden estar viviendo en una colonia de alta inseguridad, por ejemplo. O señalaba usted el tema del agua. Creo que teniendo salud, teniendo los recursos, los bienes básicos para poder sobrevivir,
y y también los servicios públicos garantizados por cualquier gobierno, pues ahí ya va uno avanzando. Ahora, imaginemos también comunidades en donde el gobierno no puede proveer los servicios públicos necesarios, también la organización social, la comunidad es fundamental. Donde se construye comunidad, la gente en automático como que no se siente sola ni solo. Hay alguien más allá de la familia que les acompaña, que está pendiente. Y creo que como los humanos, como seres comunitarios, es lo que tendríamos que estar retroalimentando y no estar compitiendo, porque también eso genera muchas veces cierta desestabilidad, el pensar que alguien tiene más que uno o que alguien le está yendo mejor que a uno, etcétera, pues eso también mentalmente lo desestabiliza a muchas personas, ¿no? Adelante, doctora. Pues con base en esto, pues definitivamente creo que lo único que yo concluiría o que diría, porque pues es esto que está haciendo ahora la 4T con este gobierno que tenemos en México que estamos viviendo, me parece que estamos sentando las bases para transitar hacia una situación en la que pues llevemos a nuestro pueblo a la felicidad. Platicando con algunos conocidos, yo les decía, yo creo que nuestra misión como pueblo y sobre todo la responsabilidad que tenemos quienes tuvimos la oportunidad o la posibilidad de estudiar y de entender un poco más cómo funciona el mundo y cómo estamos como país, es justo lograr transmitirle a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestras comunidades, que la tarea es grande, en primer término, porque teníamos, cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, una sociedad en estado de descomposición y que recuperar el tejido social no es cosa de 6 años, ¿no? Se ha hecho mucho, desde mi perspectiva se ha avanzado mucho. Creo que con el tema tanto de la reforma educativa, que pues es desde mi apreciación el hilo conductor que tiene que guiar toda la transformación, pero aunado a esto, que se ha atendido poco a poco causas sociales que estaban olvidadas, como el tema de nuestros adultos mayores, de los estudiantes, que aunque para muchos es tirar el dinero, que me parece que es un error pensar eso, porque pues estamos viendo resultados en términos de que eso va generando felicidad, ¿no? Es decir, que la gente no tenga que preocuparse por la subsistencia del día a día es un paso. Y que yo creo que finalmente lo que tenemos, el mensaje que tenemos que dar es que tenemos que ser un gobierno capaz de elevar el nivel de vida de todo el pueblo de México, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, para allá vamos, estamos en esa transición y es que hay que reforzarla. Y bueno, sería solo ese mi comentario por ahora. Adelante, maestro Fidencio. Sí, ya hemos dicho que el propósito de OCDE, que es la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, como su nombre lo indica, es competir económicamente. Estos países, que son los más fuertes económicamente, aunque hay que decir que aquí no está la India, no está China, no está Rusia, que no se pliegan a los dictados de Estados Unidos. Pero en estos países lo que priva es la competencia. El modelo capitalista, el modelo neoliberal, es lo que se impone, tratando de que quienes quieran estar ahí es porque ya cumplen ciertos requisitos. Cualquiera puede estar ahí. Así que para empezar deben tener un Producto Interno Bruto que tenga el tamaño que les permita ingresar, si no, no pueden ingresar. Y su propósito es competir, obtener más beneficios, más ganancias, explotar al resto del mundo que no está en sus condiciones. Ya vimos que la evaluación la hacen 81 países, pero más de 100 no se evalúan. ¿Por qué? Primero, porque son más pobres, no pueden hacerlo. Segundo, porque no tienen las condiciones. Tercero, porque sus resultados necesariamente van a ser menores. Entonces es un club de ricos, la OCDE,
en donde no todos pueden estar. Eso. Tratándose de México, como ya lo mencionó la doctora, con la nueva escuela mexicana se trata de cambiar ese modelo educativo de competencias, de libre empresa y hacer un modelo educativo más humanista, que es lo que requiere el mundo. Ya vimos todo lo que está pasando en medio ambiente, sobre todo cómo se está deformando la naturaleza, precisamente por tratar de saquear los recursos naturales, por tratar de saquear pues la belleza que tiene el mundo natural. Y eso está haciendo pues que haya un descontrol, que se afecte en muchas situaciones que a la larga van a perjudicar a la especie humana. En otro sentido, la situación de cada país tiene que ver con otros factores, con las guerras, por ejemplo. Una guerra, pues, afecta a todo el tejido social de un país. Los recursos que deben ir a medicina, por ejemplo, a salud, pues se tienen que destinar a la guerra. Las catástrofes, los terremotos, los sismos, cosas así que perjudican, que tienen que ver con la naturaleza, pero con uno también porque uno las propició. Eso también perjudica. Ahorita, por ejemplo, en la guerra de Israel con Hamas, Estados Unidos está feliz porque está vendiendo más armamento. En apariencia, está ayudando al país que está en guerra con Rusia, a Ucrania. Sí, es Ucrania, sí. Sí. Eh, pero en realidad le está transfiriendo armamento. Es decir, las fábricas de Estados Unidos, hace unos días el presidente Biden alardeó, presumió de que pues están a toda su producción. ¿Por qué? Porque están alimentando la guerra de Israel y la guerra contra Rusia y ellos están sacando beneficio. Es decir, el mundo es desigual en muchos sentidos, pero en esto de pensar qué es lo que más nos conviene como civilización, porque hay quienes ven su propio interés, la parte económica, y no ven el futuro del mundo, que es el que está en riesgo. Creo que ha señalado usted otro aspecto más que se abre con estos números. O sea, los números nos permiten ver el bosque y no solamente ver el árbol, que es un elemento muy importante. Y lo digo, maestro, porque en Argentina, por ejemplo, se desarrolló toda una campaña en donde a la gente se le vendió dos imágenes. Una de una crisis propiciada por gobiernos y la otra, la esperanza de cambiar esa situación. El pueblo trabajador en Argentina emitió por mayoría, compró el discurso del cambio a través de el hoy presidente Milei. Y llega el presidente Milei y viene con medidas que les advirtió que les iba a aplicar, pero que afecta al grueso de la población. Y esas medidas, quien salen beneficiados, como siempre en la historia de los países, son un pequeño grupo en la devaluación del peso argentino, en quitar algunas dependencias de gobierno, pues es seguro que van a salir trabajadoras y trabajadores, el quitar subsidios, el facilitar juicios laborales para los empresarios, etcétera, etcétera. Creo que estos elementos es lo que nos tiene que ir llevando. Cualquier número que aparezca en los medios de comunicación, lo tenemos que analizar en su conjunto, no quedarnos en solamente la parte que los medios de comunicación nos están vendiendo. Tenemos que ver el producto total para sacar nuestras propias conclusiones. Adelante, doctora. Nada, pues a que acabas de tocar, abogado, un tema que de verdad a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Porque el día que fue las elecciones, la segunda vuelta ahí en Argentina,
cuando vi los resultados, de verdad me asusté. Y me asusté porque le decía a un amigo común que hay que poner nuestras barbas a remojar, ¿no? Y bueno, él, como se caracteriza serenamente, me dijo, no, es que no estamos en la misma, ¿no? Aquí nuestro presidente ha tomado medidas que no van a permitir. Sin embargo, yo tengo un sin embargo, porque sí yo veo mucho, y espero estar equivocada, que la juventud no se involucra y no, por más de que platicamos, bueno, eso es un decir de mi parte porque trato de platicar con jóvenes, sin embargo, no los veo involucrados en el tema de política. Y yo creo que una tarea también muy importante que tenemos es trabajar en un discurso que no solo sea un discurso, sino un mensaje que le llegue a los jóvenes para efecto de que asuman que esta es su tarea, ¿no? Que no son los jóvenes el futuro, sino que son el presente y que ya tienen que ir asumiendo esa responsabilidad para que no nos pase lo que en Argentina, ¿no? Porque a mí sí me asusta y me preocupa y pues espero que nos ocupemos todos, ¿no? Nada Gracias, más. gracias, doctora. ¿Con qué nos quedamos el día de hoy, maestro Fidencio? Pues ampliaron el tema para que un país esté bien, progrese, tenga bienestar la población, tiene que ver también con el tipo de gobierno que tenga. Hay países que son monarquías, aún existen los reyes Sí. en este siglo XXI y están felices los pueblos, España, Inglaterra. O sea, es un símbolo su rey y bueno, hay dictaduras militares todavía, sobre todo en África. Hay gobiernos autoritarios, hay gobiernos democráticos, hay gobiernos de izquierda, de derecha, hay todo tipo de gobiernos y lo peor es que la mayoría no están gobernando en beneficio de los pueblos. Llegan al gobierno personas que se benefician de manera personal, que ven intereses de grupo, que quieren saquear al país, como pasó en México 40 años, de saquear al país, de acabarse el presupuesto del Estado. Y eso cuenta mucho. Cuando un gobierno está más vigilado, cuando está más escrutado, cuando hay una rendición de cuentas, entonces ese gobierno procura hacer las cosas mejor. Cuando no, pues hace lo que quiere y termina destruyendo la economía de un país. Argentina a principios del siglo XX era una potencia económica y 100 años después está empobrecido, a pesar de que tiene mucha riqueza natural, pero está empobrecido por los gobiernos que no han gobernado bien. Ciertamente en el caso de México llegó un gobierno que tiene una afiliación social y que está haciendo cosas en beneficio del pueblo. El hecho este simple de que se le dé una pensión a los adultos mayores, eso pocos países del mundo lo tienen y ese simple hecho salvaría a este gobierno, aparte de que ha hecho muchas más obras y muchas más cosas. La diferencia del gobierno del presidente López Obrador con los anteriores era que la riqueza del país, los gobiernos anteriores, se la daban a los ricos. Por eso algunos de los más ricos del mundo están en México. Vendieron toda la infraestructura del Estado, se la regalaron prácticamente a los empresarios y descapitalizaron al Estado. Lo que está haciendo el presidente es otra vez manejar la riqueza, no dejarle al mercado nada más eso, y de alguna manera está un poco reconstituyendo el espacio social, la comunidad social, y ojalá podamos seguir así. Como último comentario también para quienes se interesen, hay todo tipo de organizaciones en el mundo, de asociaciones, la gente se asocia, se organiza, se junta para defender cosas similares. Ya vimos, por ejemplo, que quién organiza el Mundial de Fútbol, las Olimpiadas. A partir de eso podríamos decir que al mundo le interesa más la diversión, el deporte, el recreo y no la educación, de acuerdo a cuántos países están en el Comité Olímpico y en la FIFA. Pero también hay otros organismos que casi no conocemos, pero son cuando los países se organizan para defenderse o para apoyarse militarmente.
hay grupos de países armados hasta los dientes, hay grupos que se alían para defenderse y para mantener cierto control sobre otras poblaciones. El mundo es muy complejo, muy complicado, y poco a poco el bien y el mal, pues ahí van subsistiendo, y ojalá el mal se impusiera siempre. Digo, el bien, pero bueno, esto es el mundo. Gracias por su atención. Feliz año nuevo. Gracias, profe. Gracias por esa información tan completa sobre la prueba PISA y que nos lleva a distintos temas. Doctora, ¿con qué nos quedamos este día? Pues finalmente, y con todos los comentarios que aquí se hicieron y con el último que concluye el maestro, es eso, invitar a quienes nos ven ahora y más adelante, que ven estos programas, pues a que cada día nos involucremos más, ¿no? A que no pensemos que resolver los problemas de nuestra comunidad, de nuestro país, es tema de políticos y que la política, hay quien dice, es que a mí la política no me importa, o sea, ese es un tema que nos importa a todos, porque si no, quienes sí lo hacen y que además, visto está que lo habían hecho o han venido haciéndolo como una forma de negocio, porque viven de eso, pues son los que toman las decisiones. Entonces, si no queremos que nadie más tome las decisiones por nosotros, todos nos tenemos que involucrar, ¿no? De una u otra manera, para no permitir que justamente se repita el esquema que se venía repitiendo, ¿no? La política es un tema de todas y todos. Sí, tú has dado un punto muy importante. Hay analfabetos políticos, o sea, gente que piensa que por no participar en política, él se puede salvar. Y el hecho de no participar también está aportando a lo que estamos viviendo. Creo que yo me quedo con que hay que analizar toda la información. Tenemos que ser cada uno de nosotros un filtro, porque la información que llegue a la familia va a depender mucho el futuro que tengamos. Si estos filtros hubiesen existido al inicio del movimiento neoliberal, pues nos hubiésemos evitado que los salarios bajaran y que nuestro país estuviera en los últimos lugares en Latinoamérica de poder adquisitivo con el salario mínimo. Nos hubiésemos evitado que los sindicatos fuesen controlados por algunas mafias a nivel sindical y estuviésemos más activos en la participación democrática. Nos hubiésemos tenido un régimen de seguridad social más digno y no el proceso de descomposición que se dio en la época neoliberal. Un ejemplo muy reciente, el tema de los trenes. Hubiésemos rescatado y defendido el sistema ferroviario en nuestro país y no tendríamos que estar festejando 30 años después, porque casi 30 años después, porque esta privatización se dio en el 95 con Ernesto Zedillo, la privatización de los ferrocarriles, y cómo con esta privatización un grupo muy reducido sacó ventaja, como dice el maestro Fidencio, de muchas cosas que se sacan en el mundo. Los que se organizan, hay que estar pendientes, pues son los que tienen el poder económico. Y aunque existan gobiernos denominados de izquierda, no debemos de olvidar que el poder económico es mundial y que ese poder económico muchas veces amarra a los gobiernos y les pone trabas, les pone obstáculos para que puedan gobernar bien y dignamente a su población. Gracias, amigas y amigos. Gracias, maestro Fidencio. Gracias, doctora Edith, por esta Navidad con la información que ustedes nos han compartido. Pásenla Gracias bien. por su tiempo también, gracias por acompañarnos. Gracias, Sí, maestro. abogado. Gracias, Gracias. abogado Cuellar. Un abrazo, que estén bien. Felices Gracias. fiestas de fin de año, nos vemos de aquí 8 días. Felices vacaciones. Pásenla bien. Hasta pronto.